Dios les bendiga, hermanos. Vamos a considerar la palabra de Dios para este domingo y quisiera que leyéramos en el libro de los Salmos capítulo 5 verso 3. Salmo capítulo 5 verso 3 dice: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Otra vez: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Padre, te damos gracias por tu palabra. Que tu palabra, Señor, nos mueva a nuestros corazones a hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Envía tu palabra y produce en nosotros aquello para lo cual tú la envías. Que tu palabra produzca en nosotros el deseo de comunicarnos contigo todas las mañanas antes de levantarnos, Señor, como lo dice este mensaje, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Gracias, Señor, en tus manos nos encomendamos, en tus manos estamos. Bendice a todos mis hermanos que escuchan esta transmisión como palabra tuya, Señor, como algo que viene de ti para el corazón de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Queremos ver la importancia de orar a Dios y de encomendarnos al Señor por las mañanas antes de levantarnos. Y vamos a descubrir algo que es muy importante y que una cosa tan sencilla y tan fácil de hacer tiene repercusiones espirituales poderosas en la vida de aquellos que lo practican. El salmista que escribe el salmo dice: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Entonces el Señor, dice la Biblia, que el Señor Jesucristo se levantaba también muy de mañana y se iba a un monte a orar. Entonces, hermanos, nosotros como pueblo de Dios tenemos que fortalecer la devoción. Si yo oraba una vez a la semana en la mañana, pues voy a orar 2 o 3. Si oraba 3 veces, voy a orar toda la semana. Si oraba 1 hora, voy a orar 2 o más de 1 hora, porque esto es importante. Decimos, hermanos, que dice el Señor, que cada quien dará a Dios cuenta de sí mismo. Yo no puedo dar cuenta ni por mis hijos, ni por mi esposa, sino por mí mismo. Ni mis hijos pueden dar cuenta de mí con relación a la búsqueda en el corazón, en lo íntimo de Dios. Cada quien tenemos que buscar a Dios con nuestro propio corazón, con nuestra propia alma y con nuestra propia mente. Aquí sí que no podemos decir: yo tengo un familiar, un pariente que es cura, que es sacerdote, cura, y ya todos nos vamos a ir al cielo. O uno que es pastor y estamos cerquita de Dios. No, cada quien tenemos que tener una vida devocional propia, porque es la vida del Espíritu. Entonces el salmista, hermanos, entendía esto. De mañana voy a orar, de mañana me presentaré delante de Dios y esperaré. ¿Por qué es necesario, hermanos? Porque nuestro corazón, cuando Dios nos creó y nos dio vida, y nos dio vida al aceptar a Jesucristo, cuando dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, a los cuales le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, no engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino del Espíritu de Dios. Ese Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros necesita tener una comunicación directa con el Creador, con nuestro Dios, con el alma del Hijo de Dios. Necesita tener esa comunión. Entonces esto es muy esencial, es decisivo, es importante, aunque sea tan sencillo. Todos, más en estos tiempos, hermanos, tenemos que estar bien tomados de la mano de Dios. Tanto más dice que veas que aquel día se acerca. Hoy más que nunca debemos de estar tomados de la mano de Dios, buscando su rostro antes de levantarnos de mañana,
antes de bajar nuestros dos pies de nuestra cama, encomendarnos al Señor y tener una plática con Dios en oración y buscarle. Porque esto es importante. Vamos a ver por qué es tan importante. El verso último del capítulo 5 dice qué es lo que sucede cuando yo busco a Dios por la mañana, cuando tú buscas a Dios por la mañana, cuando todos en su corazón, en lo íntimo, pues buscamos a Dios de mañana. Eso, no, claro que algunos oramos en la tarde y en la noche también, ¿verdad? Pero qué importante es buscar a Dios, que sea lo primero en el día. Yo me encomiendo a Dios sabiendo que Él va a tener cuidado de mí y me va a proteger de todo lo que en este día suceda, porque lo busco antes de que me levante, muy de mañana. Esto trae una consecuencia sobre las personas que así lo hacen, los creyentes que así lo hacen. El verso 12 dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Cada creyente que busca a Dios de mañana con su propio corazón, de su propia iniciativa, de su propia alma, de su propia sed de Dios, de su propio anhelo de tener una comunión con el Padre, entonces Dios hace esto, dice que Dios le hace un escudo y lo rodea. Dios rodea con un escudo al creyente que lo busca y que clama a Dios de mañana. Entonces vamos a entender bien esto, hermanos. Dios hace un escudo de protección espiritual sobre cada creyente que le busca, que antes de levantarse clama al Señor, como dice, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Quién ve este escudo? Este escudo no lo vemos los humanos, no lo vemos los pecadores, no lo vemos los hijos de Dios tampoco, no lo vemos los redimidos, no lo vemos los cristianos, ni los mundanos. La raza humana caída o redimida no puede ver este escudo, pero hay alguien que sí lo ve, los seres espirituales. Los seres espirituales ven que hay un escudo de parte de Dios para aquel que clama muy de mañana. Vamos a ver, vamos a confirmar esto. Lo ven los ángeles de Dios, pero también lo ve Satanás, lo ven los demonios. Ellos sí ven este escudo invisible que Dios hace sobre el creyente que vive una vida devocional de oración. El maligno, Satanás, sí lo ve y no se acerca porque dice, ese tiene un escudo. Y fíjense cómo él sí lo ve. Vamos a ver Job capítulo 1 verso 9. Fíjense, cuando Satanás vino delante de Dios, dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Satanás le está diciendo a Dios en el libro de Job, la historia de Job. El verso 10 dice, ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado. Aquí está Satanás diciendo, dice, ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Quién veía ese cerco, ese escudo invisible, pero espiritual, que aunque sea invisible, es real? Aquí dice que Satanás veía que Job estaba cercado, como dice el salmista, ¿verdad? En el que leímos, lo rodearás de tu favor, como con un escudo rodearás al justo, al que clama de mañana. Y aquí le dice Satanás a Dios, cuando Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Qué fiel es, cómo me ama. Y Satanás le dice, ¿no le has cercado a él, a su casa y a todo lo que tiene? ¿Quién ve el escudo espiritual invisible que Dios pone sobre aquellos que claman? Lo ve el maligno, por eso no se acerca. Ajá. ¿Por qué Dios cercó a Job?
Porque Satanás lo veía, el escudo rodeándolo, y no le podía hacer daño. Hasta que Dios le dijo, toca todo lo que tiene, pero no toques su alma, no toques su vida. Y de ahí se desprende toda la historia de Job. Pero lo que yo quiero sobresaltar en este momento es que Satanás estaba viendo un escudo alrededor, un cerco alrededor de Job. No puedo hacerle daño, decía. Tú lo has cercado a él, a su casa y a todo lo que tiene. Y entonces Satanás le dijo a Dios, quítale todo lo que tiene, quítale el cerco y vas a ver si no te maldice en tu propia cara. ¿Por qué Dios tenía este cerco sobre Job? Job tenía la práctica, hermanos, esta de la que estamos hablando. Job capítulo 1 verso 9. Verso 5 dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana, fíjese, y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, de manera que así hacía todos los días. ¿Qué hacía Job todos los días? Y acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana. Job se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de sus hijos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job se levantaba muy de mañana, clamaba a Dios, hacía oración, y Dios lo rodeaba con un escudo invisible que el maligno lo veía y no podía dañarle. Como lo dice el Salmo 5, como con un escudo lo rodearás. Nosotros tenemos la protección, hermanos, de Dios, pero no quiero decir nosotros, más bien los que claman. Los que claman tienen la protección espiritual de Dios sobre sus vidas, sobre sus coches, sobre sus casas, sobre sus bienes, sobre su vida espiritual, integridad física y sus bienes. Dios ha puesto un escudo que el maligno ve, que tú no lo ves ni yo lo veo, pero el maligno lo ve y no puede cruzar ese escudo. Aquí lo dice el libro de Job, y el Salmo 5:12 dice, lo rodearás como un escudo. Entonces vamos a entender esto, hermanos, porque en estos tiempos, últimos tiempos, es muy importante. Libro de Isaías, capítulo 26, Isaías 26, verso 9. Vamos a ver cómo se complementa esta idea de la protección de Dios espiritual. Es una consecuencia. El escudo que Dios pone sobre mi vida, sobre tu vida, de protección, es una consecuencia directa de tu vida de oración en las mañanas o de devoción, de la búsqueda de Dios por las mañanas. Isaías 26. Fíjate cómo dice el encabezado del capítulo 26. Cántico de confianza en la protección de Dios. Así empieza el encabezado aquí en la Reina Valera, la mía es Reina Valera. No todos lo tienen, pero el encabezado del capítulo 26 de Isaías dice cántico de confianza en la protección de Dios. Y quisiera que buscáramos el verso 9. Dice, con mi alma te he deseado en las noches, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Los hermanos, la importancia de clamar a Dios, de buscarle de mañana, de encomendarnos a Él cada día, de ponerlo en primer lugar antes de hacer cualquier cosa, antes de levantarnos, clamar al Señor y decirle, Señor, aquí estamos, seguimos buscándote, pidiéndote, adorándote, encomendándonos a ti. Más
en estos tiempos, hermanos. Tenemos que buscar a Dios de mutuo propio, de nuestro corazón, por nuestra propia iniciativa, del deseo nuestro, de nuestro corazón. Como dice aquí esta alma, dice, mi alma te ha deseado en las noches. Y entre tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Dios desea que nuestra alma anhele la presencia, la convivencia, la plática, la oración con nuestro Dios. Con mi alma te he deseado en las noches, y entre tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Vamos a ver, hermanos, que este cerco, este escudo o esta protección espiritual que Dios hace sobre los creyentes que claman de mañana es muy importante, porque Dios va a poner un sello sobre los creyentes que claman, no sobre todos los creyentes. Porque a veces decimos, es que Dios va a poner un sello sobre nosotros, los cristianos, los creyentes. No, sobre los creyentes que claman, que clamamos. Porque habemos creyentes que, pues que no clamamos, ¿verdad? Entonces fíjate lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 9, verso 4. En estos últimos tiempos, hermanos, Dios va a poner un sello sobre los creyentes que claman antes de que la bestia o el diablo selle a los suyos. Viene primero el sello de Dios, pero como todo esto es espiritual, es personal, es que nadie lo ve más que Dios y el creyente. Por eso Dios dice que Él va a poner un sello sobre los que claman. Este sello le va a dar protección sobre los juicios que vienen a esta tierra. Pero vamos más claro a verlo. Mira, en el capítulo 9 del libro de Ezequiel, Dios está hablando de unos ángeles que vienen de lejos, de allá, de fuera de la tierra, para traer juicios sobre el mundo pecador. Y empieza así el capítulo 9 de Ezequiel, dice, clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, los verdugos de la ciudad ya llegaron, y cada uno trae su instrumento en su mano para destruir. Dice que un ángel le habló a Ezequiel en la visión que él tenía, y le habló en sus oídos y le dijo, los verdugos están llegando, van llegando. Y cada uno trae en su mano su instrumento para juzgar y para destruir. El verso 2. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Entonces, los que estaban allí en la ciudad, en la visión, en esta visión que estaba el profeta, el verso 6, el verso 4 dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces, Dios le está diciendo al ángel, le dijo, pasa por en medio de la ciudad, porque ya están ahí los que vienen a juzgar. Pasa por en medio de la ciudad y ponles una señal en la frente a los hombres que claman. ¿Para qué servía esta señal? El verso 5. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, o sea, los ángeles que vienen para juzgar, pasad por la ciudad en pos de ella y matad, no perdone vuestro ojo ni tenga misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno.
Pero a todo aquel sobre el cual estuviere la señal, no os acerquéis, dice el Señor. Dios le está diciendo a los ángeles, vayan y hagan el juicio que les he mandado. Pero los que tienen la señal o la marca de Dios, pero a todo aquel sobre el cual hubiere la señal, no os acerquéis. Entonces sí sirve, ¿verdad? Que trae una consecuencia. En estos últimos tiempos tenemos que clamar, hermanos, de nuestra voluntad propia, un deseo de buscar a Dios con nuestro propio corazón, porque esto trae una señal que lo van a ver los ángeles malos, caídos, pero también los ángeles de Dios y los ángeles del dragón son los que ven esta señal invisible que pone sobre las frentes. En Apocalipsis, hermanos, sucede lo mismo. En estos últimos tiempos hay una protección espiritual, que ya empezó el coronavirus, que ya se murió mi pariente, un vecino, un amigo, que estamos perdiendo más gente, que están sucediendo tantas cosas. Dios tiene, hermanos, por eso dice el ángel, dice, pero sobre los que tengan la señal, sobre los que tengan la marca de Dios, los que claman, pones una marca, y los que tengan la marca, esos no los toquéis, no os acerquéis a ellos, les dijo Dios a los ejecutores de los juicios de Dios. En el capítulo 7 de Apocalipsis sucede lo mismo, son en el final de los tiempos. Capítulo 7 de Apocalipsis, verso 2 dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Dijo Dios, espérense tantito, pongan la señal, pónganle una marca, una señal invisible, pero espiritual, sobre los siervos de Dios que claman de día, de mañana. Oh Dios, de mañana oirán mi voz, de mañana me presentaré. Espérense hasta que se sellen en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis 9:4. Dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba verde de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Se dan cuenta? Estos ángeles que vienen a ejecutar los juicios de Dios van a dañar lo que Dios le ha determinado, la hierba verde, los árboles, las aguas. Pero dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, hermano. El ángel viene y pone un sello sobre los siervos de Dios. ¿Quiénes son? Los siervos de Dios que claman en el libro de Apocalipsis. Los demonios ven ese cerco y los ángeles también. Y Dios dice, al que tenga el sello de Dios, le ordena a los ángeles, no te les acerques. Va a haber una protección sobre ellos. De ahí, hermano, la importancia y la trascendencia de una acción tan simple y sencilla para nosotros, que no representa ningún esfuerzo, sino que debe ser algo del deseo. Dice que mientras me dure el espíritu dentro de mí, con mi alma te he deseado en las noches. En el corazón de la iglesia de Jesucristo debe haber un deseo ardiente de tener una comunicación directa con Dios, un contacto directo que nazca del corazón. Entonces el creyente debe buscar a Dios por el deseo que hay en el corazón, porque Jesucristo el Señor dijo, es necesario que lo adoren. He aquí que los verdaderos adoradores de Dios adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y los que le adoran es una necesidad, se convierte en una necesidad hacerlo o adorarle. El creyente, hermanos, de nombre,
el creyente que dice que soy cristiano porque voy a una iglesia, pero no mantiene una relación personal con su Salvador, con su Redentor, que no satisface el deseo de la necesidad de adorar, está en grave peligro y está en un grave aprieto espiritual de opresión, depresión demoníaca sobre su corazón y su alma. Por eso, hermanos, es muy importante las acciones tan sencillas que Dios nos motiva en su palabra a hacer, que hay trascendencias tremendas para nuestra protección. Oh Dios, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú rodearás al justo, lo cercarás como con un escudo, como lo hizo Dios en el libro de Job, y el diablo vio que había un cerco, un escudo. Y luego descubrimos que Dios todos los días de mañana se levantaba y hacía esto que dice este sermón, este mensaje. Los que claman, Dios en estos últimos tiempos está sellando. Y Dios y le dijo, espérate. Les dice, y les mandó que no dañasen, y les dijo, espérense, no dañen todavía a la tierra hasta que sellen. O sea, Dios tiene detenido a los ángeles. ¡Ey, cálmense ahorita! Porque hay unos que todavía no claman. Les voy a dar chance a ver si les cae el 20. Entonces, hermanos, este es el mensaje para nosotros hoy. Y vamos a darle gracias. Gracias te damos, Señor, por tu hermosa palabra que es tan sencilla y fácil de entender. Gracias, Señor. Concédenos cada día. Produce en mí el deseo de buscarte cada mañana antes de levantarme, de buscar tu rostro, de encomendarme a ti, de hacer oración, Señor, de buscar tu rostro, de desearte por las noches hasta que amanezca. Y lo primero que hacer en el día es buscarte, mi Dios. Conmigo cada uno de mis hermanos, de todos mis hermanos y familiares que oímos este sermón. Padre, produce en nosotros aquello para lo cual tú envías tu palabra a nuestro corazón. Te lo ruego por Jesucristo, nuestro Señor. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Dios les bendiga, hermanos. El Señor es mi fuerza, es mi escudo, mi fortaleza, no temeré, no temeré. El Señor es mi fuerza, es mi escudo, mi fortaleza, no temeré, no temeré. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré. Gigante, no temeré, no temeré. El Señor va conmigo, como gigante, no temeré, no temeré. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré. Mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no te